Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje y narramos una vida, una biografía como si realmente hubiera vivido en la realidad. Elegimos personajes de novela, de películas, cines, series de televisión, incluso cómics o videojuegos. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Nardole. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Nardole fue uno de los acompañantes del 12º Doctor y empleado de Riverson. Después de una vida dedicada al crimen, Nardole expresó el arrepentimiento que sufría por sus actos e intentó compensar este pasado turbio. Trabajando para la doctora Song en Mendorax de Lora, fue decapitado por el cuerpo mecánico del rey Hydroflax, quien lo utilizó para obtener información acerca del paradero de su jefa. Sabiendo que River se iba a ir directamente hacia su muerte en la biblioteca tras los 24 años que pasaron juntos en Delirium, el Doctor volvió a montar a Nardole para evitar quedarse solo. La última instrucción de River para Nardole fue para que salvara al Doctor evitando que éste ejecutara a Missy. Nardole lo hizo, pero el Doctor había hecho el juramento de proteger su cuerpo durante 1000 años. Missy fue situada en el interior de una cámara de cierre cuántico y Nardole se aseguró de que el Doctor cumplía con lo prometido. Durante un enfrentamiento contra los Cybermen a bordo de una nave colonial, Nardole dejó de acompañar al Doctor para dedicarse a defender a un pequeño grupo de aldeanos. Nardole ha mencionado desconocer su verdadero origen, ya que lo encontraron, como él suele decir, y en una ocasión, posiblemente mintiendo, comentó que tenía ascendencia escocesa, supuestamente del clan MacNardole. Nardole fue un timador y un comerciante del mercado negro. Posteriormente en su vida acabaría arrepintiéndose de este periodo criminal. Nardole tenía una ex, Velma, quien trabajaba como actriz. Ella lo dejó por una inteligencia artificial de un centro de llamadas. También ha mencionado que tenía un amigo imaginario hasta que éste lo dejó por otra persona. Nardole se cambió el rostro mientras estaba a la fuga en una ocasión. En algún momento fue de color azul, además de tener amigos que eran los azuleados. Una vez se cambió su mano izquierda con una que ganó en algún tipo de juego. Nardole estudió artes marciales tarovianas durante un tiempo y llegó a obtener el rango de tabardo marrón. También aprendió la técnica del pellizco del cuello taroviano, aunque solo era capaz de hacerlo con su mano original en vez de la reemplazada. Nardole se encontró por primera vez con el Doctor cuando estaba trabajando para Riverson en Mendorax de Lora en el 53-43. Fue enviado a buscar al cirujano que la doctora Son necesitaba para extraer un diamante de la cabeza del rey Hydroflax. Desafortunadamente, Nardole se encontró al 12º Doctor por error y se lo llevó creyendo que era el cirujano. Cuando River y el Doctor escaparon de la nave de Hydroflax con la cabeza de este en una maleta, el cuerpo mecánico de Hydroflax buscó a Nardole para conseguir información estratégica. Pese a que Nardole admitió saber muy poco acerca de los planes de River, el robot solo tenía un medio de asegurarse y era quitándole la cabeza a Nardole y para colocarla sobre su cuerpo. Apuntando un arma contra la cabeza de Nardole, el cuerpo mecánico lo obligó a buscar a Ramone, cuya cabeza también fue removida y colocada en el cuerpo mecánico. En la nave Harmony and Redemption, el cuerpo extrajo la cabeza de Nardole para confirmar la identidad de River y luego de que la confirmase la volvió a almacenar en su interior. Luego del choque de la nave en Delirium, el cuerpo mecánico de Hydroflax fue extraído de los restos, puesto que la computadora hostil dentro de ella había sido destruida por el Doctor. Nardole y Ramone compartían el control del cuerpo y ahora trabajaban en un restaurante situado frente a las Torres Cantantes. Cuando River llegó varios años después del choque, Ramón estaba controlando el cuerpo mecánico, pues Nardole estaba tomando algo de tiempo solo dentro del cuerpo, algo que él admitió era un tanto difícil. El 12º Doctor y River disfrutaron de sus últimos años juntos en Delirium. Durante este periodo el Doctor empezó a temer quedarse solo, de modo que volvió a montar el cuerpo de Nardole, sacando su cabeza del cuerpo mecánico de Hydroflax e insertándola en un nuevo cuerpo. Según parece, este cuerpo era parte cibernético y tenía un par de pulmones baratos.
Cumpliendo con la última solicitud de Riverson, Nardole siguió al Doctor hacia un planeta donde Missy iba a ser ejecutada. El Doctor había hecho el juramento de proteger el cuerpo de Missy durante 1000 años. Disfrazado como un sacerdote, Nardole intervino y le dijo que no matara a Missy, ya que su mujer no lo habría aprobado. El Doctor dejó vivir a Missy y la encerró en una cámara de cierre cuántico. De acuerdo con el juramento del Doctor, ambos pasarían a vigilar la cámara durante los 1000 años siguientes. Nardole empezó a acompañar al Doctor en sus viajes, teniendo en mente la tarea de asegurarse de que el Doctor estaba bien tras la muerte de River. Se asentaron en St. Luke's University en Bristol, donde pasaron alrededor de 70 años vigilando la cámara, que estaba oculta bajo el campus universitario. Y el Doctor empezó a dar clases como profesor y Nardole era su ayudante. Durante su estancia en St. Luke's University fue donde el Doctor y Nardole conocieron a Bill Popps, la nueva acompañante del Doctor. Era la ayudante de la cantina y encontraron un charco de aceite consciente, dándose cuenta que el aceite iba tras ellos y no dudaron en buscar ese misterio y resolverlo. Cuando el Doctor invitó formalmente a Bill a acompañarlo en sus viajes, pidió a Nardole que preparara el agua para un té en su despacho, mientras, sin que Nardole lo supiera, viajaba con Bill para mostrarle el tiempo y el espacio. Después de que el Doctor salvara a Bill en una aventura con sus amigos en una casa misteriosa, el Doctor permitió a Nardole que disfrutara de una noche libre, cosa que le molestó. Nardole se mostró decepcionado al ver que el Doctor puso un piano en la cámara, señalándole que él nunca aprende. Después hizo viajes con el Doctor y con Bill. Nardole decidió tomar una medida desesperada para asegurar que el Doctor se quedaba en la Tierra. Retiró el enlace del fluido K-57 de la TARDIS, ya que el Doctor le había dicho que la TARDIS no podría viajar sin esto. El Doctor reveló que había mentido y se llevó a Nardole y a Bill a una aventura en Chanceforce, una estación espacial que estaba emitiendo una señal de auxilio. Bien, aquí se enfrentarían a otro enemigo, que son los monjes, etc. Y como siempre, pues lo consiguieron solucionarlo con diferentes técnicas más o menos avanzadas para su época, etc. Bien, después de esto siguieron trabajando los tres juntos y tuvieron la aventura del nuevo amo o los dos amos, que mientras luchaban con el Doctor, pues Nardole pudo ayudar también. Se encargó de preparar la defensa y fue bastante eficiente. Después, en otra aventura, los Cybermen aparecieron y los dos acompañantes y el Doctor, Nardole, Bill y el Doctor, pues intentaron ayudar a un grupo de granjeros donde aparecieron. Con el ejército de Cybermen superándoles en número, el Doctor pidió a Nardole que se llevara a los granjeros a un piso superior y se quedara allí para protegerlos. Al principio no quería marcharse, pero acabó accediendo, viéndolo como una forma de redimirse por su pasado criminal. Nardole se fue de allí con los granjeros antes de la explosión del piso y permaneció en la nave, preparado para defender a aquel grupo de personas en el caso de que los Cybermen regresaran. El 12º Doctor recordó a Nardole y a sus otros acompañantes mientras yacía en el suelo de la TARDIS a punto de morir. Evidentemente, a partir de aquí pues no se supo más de Nardole y en teoría sigue cumpliendo penitencia y ayudando a los granjeros que protegió una vez en las aventuras con el Doctor. Nardole tenía la apariencia de un hombre humanoide de unos 40 años, de poca estatura, calvo y rechoncho. El amo le descubrió como una ocasión como un tipo calvo que se parece a un huevo. Y su estatura más o menos era de unos 67 con unos 98 kilos. Y curiosamente tenía una temperatura corporal mucho más baja que la de la media de los humanos, unos 30,3 grados centígrados. Cuando Nardole conoció al Doctor, estaba vistiendo una trenca color carmesí con un gorro de lana múltiples
y bufandas de colores. Y aparte Nardole solía vestirse con atuendos apropiados para las localizaciones o periodos en las que se encontraba. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.